Amigos de Diario Eco, bienvenidos a esta entrega de Eco Tendencias. Hoy lunes 14 de abril, ya casi una semana de aquella lamentable tragedia que ha dejado un total de 231 víctimas mortales. Recordamos que al menos 221 fueron levantadas de donde ocurrió el hecho, de la zona cero, mientras que otras 10 se han sumado de los heridos que fueron llevados a los hospitales. Hablamos de la tragedia de Yepse, ocurrida la madrugada del pasado martes 8 de abril. Señores, lamentablemente continúa en ascendencia la cantidad de fatalidades. Esperamos que no continúe, que se detenga y que todas las personas que están hospitalizadas se recuperen, pero el día de hoy también se informó que algunos de los pacientes tienen un pronóstico reservado, por lo que hay que pedir por su bienestar. Mira, lamentable que sigue el tema de los fallecidos en el jet set. Ojalá que las personas que todavía están, ¿verdad?, sufriendo de ese tema puedan recuperarse, los que quedan todavía en el hospital, que según las últimas informaciones eran poco ya los que quedaban en el hospital. Esperamos que puedan recuperarse nuevamente y que, ¿verdad?, dentro de lo posible puedan seguir adelante. También cabe resaltar que la visita hoy del alcalde de Nueva York, que tiene origen dominicano, Eric Adams, que visitó hoy a el memorial que se tiene básicamente ahí en donde están los escombros básicamente del jet set, o mejor, donde que está lo que quedó del jet set en el terreno. Él fue a visitar, también ahí hay una especie de memorial donde las familias van y le dejan flores, velas, y yo creo que eso es algo que durante mucho tiempo la sociedad dominicana va a tener. Esa herida, vamos a tardar años en sanar, pero esperamos que en algún momento podamos seguir adelante. Eric Adams ofreció ayuda al gobierno dominicano. Hablaron en términos de especialistas que puedan ayudar. Habló también de la experiencia que ellos tuvieron con el tema del 911. No, sí. Todos los mecanismos como para que podamos pues sobrellevar esta tragedia, superarla. Yo entiendo que el alcalde de Nueva York, claro está, tiene la facultad para ayudar en lo que él entiende del lugar, pero más es porque allí también pereció una persona del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, de un detective. Sí, trabajaba en la ciudad de Nueva York, en el ayuntamiento, ¿sí? Pero de todas formas el gesto se le agradece al alcalde de Nueva York. Se hizo acompañar del alcalde de Eustacio, el alcalde de Santo Domingo Norte, me parece, como tres alcaldes, Santo Domingo Oeste. Sí. Y exactamente, la situación va a durar muchos años mencionándose. Por más que uno quiera dejar de opinar, hay que opinar como quiera, porque van saliendo nuevos episodios. Ya la cifra aumentó a 231, más lo que se espera, esperando que el Señor tenga clemencia y misericordia con los que están en cuidados intensivos, muy complicado mayormente, se dice. Y sectores opuestos, diríamos, a la verdad, a la justicia, o pensándose ser que esto es como que se volteó un camión lleno de pollos, un camión lleno de cerveza o de cemento y se lo robaron en las carreteras. Es una situación muy difícil, muy lamentable, por lo cual los dominicanos estamos aún pasando y no se nos va a olvidar durante 50, 60 años. Vendrán los hijos de los hijos míos y los hijos de los hijos tuyos van a recordar ese episodio, porque de una u otra forma ese lugar será indeleble. Eso será una marca indeleble de dolor, donde la sangre de múltiples dominicanos pues marchitaron, diría yo, la naturaleza. El cielo lloró al otro día y ahí se podrá o se va a hacer un monumento. O sea, por eso digo que es una mancha indeleble, un recuerdo indeleble que quedará ahí como otros episodios históricos que tenemos los dominicanos. Y sectores, decía ahorita, que opinan a favor o en contra. No se debe opinar ni a favor ni en contra. Hay que esperar que se hagan las investigaciones del lugar. Hay que
que ver qué va a dar de resultado a la investigación. Ahí se estaba hablando que los escombros se los llevaron para que no investiguen. Eso no tiene que ver nada con eso. Lo que pasa es que esos escombros tenían que llevárselo a la ciudad de Santiago. Los mismos dueños del bote, como le llaman, de hacer los traslados, no tienen donde echarlo, parece que tienen un solar en Santiago y lo llevaron para allá. Ya los dominicanos están especulando. No, en ese sentido debo decir que Onesvia aclaró que esos escombros fueron llevados a Santiago porque, obviamente, por la magnitud de la tragedia, las autoridades solicitaron ayuda de las demás alcaldías. Entonces, aparentemente, este conductor pues no sabe moverse en Santo Domingo, no tenía instrucciones claras, precisas, de dónde llevar este material. Entonces, por eso se lo llevó para Santiago, porque urgía desocupar pues el vehículo. Entonces, no sabía dónde llevar y por eso lo llevó a Santiago. Pero él aclaró que independientemente de que se haya llevado esa cantidad para Santiago, eso no altera el procedimiento, porque está, además de que está resguardado, la otra parte que está aquí también en Santo Domingo también lo está, y que las investigaciones serán en base a toda esa cantidad de desechos que sacaron de ahí, del lugar. Bueno, yo creo que en esta etapa de la tragedia, mi enfoque va a ser como a la realidad de los medios de comunicación. Decía un filósofo que si tú no tienes enemigos es una señal que la fortuna te ha olvidado. Y para tú tener lo que tiene el señor Antonio Espaillat, tú debes de tener muchos enemigos. Nosotros debemos como analizar la tragedia desde el punto de vista comunicacional, viendo varios matices. El primer matiz, los medios de comunicación que están para dar las informaciones para que la sociedad esté enterada de lo que está pasando. En segundo lugar está la hiperinformación que hay en las redes sociales y que sale una información encima de otra y eso satura, que la gente puede ser, esto es una tragedia grande, pero pudo haber sido de menor dimensión, y por la hiperinformación la gente, la sociedad ponerse ansiosa y demás. Lo tercero sería el plano de los bienes de las personas que fallecieron ahí. Dio mucha pena ver que, por ejemplo, gente vandalizaron los vehículos para robarle, luego que ya se sabía que la mayoría de las personas habían fallecido. Gente vandalizó el área donde estaban, donde ocurrió la tragedia. Hubieron gente ya en el proceso sacando dinero de cuentas y tratando de organizar desde el punto de vista legal los bienes de las personas que estuvieron involucradas en la tragedia. El plano empresarial jugó un rol y va a seguir jugando un rol fundamental en este proceso de la tragedia, porque los negocios son como la energía. La energía no muere, sino cambia. Si no cambia, se transforma a otro tipo de energía. Por ejemplo, los empresarios de aquí, de la República Dominicana, siempre han tenido el hábito o la tradición de, se podría decir, vandalizarse entre ellos. ¿Por qué digo esto? Porque un empresario de aquí te ve herido y lo primero que piensa es cómo puede beneficiarse de lo que te está pasando a ti. Y voy a citar casos. Por ejemplo, yo recuerdo un problema que tuvo Gómez Díaz, me parece que con la luz y demás. Y entonces el dueño de Rainter, Antena 7, mandó uno de sus medios a cubrirlo. Pero cuando mandó el medio, no era cubrirlo per se, era porque quería aprovecharse de la situación de debilidad que tenía Gómez Díaz, pero Gómez Díaz fue más fuerte. Gómez Díaz agarró y al otro día publicó toda la información de ese empresario que se llama, si todavía está vivo, se llama Leonel Almonte, que fue un empresario que surgió. El señor pasó de vender enciclopedias
y vender carros a ser uno de los empresarios más exitosos en los gobiernos de el PRM, y en el 86, cuando ellos salen del poder, tanto él como el ministro de las Fuerzas Armadas, Cuervo Gómez, tuvieron un problema porque empezaron los sometimientos. Entonces Cuervo Gómez decía que le compraba, todo lo que le compraba a una compañía lo hacía porque lo mandaba el presidente Salvador Jorge Blanco, para él poder salvarse. El asunto fue que al final de la jornada el Banco Universal no fue declarado en quiebra en el 86, sino en el 92. Y después de ahí, las 42 familias que tenían inversiones ahí duraron 31 años para recuperar su dinero. Pero todos los medios que tenía el Banco Universal fueron de alguna manera tomados por empresarios. Y pasó lo mismo con Corporán de los Santos, cuando vendió Radio Popular, que pasó a mano de Radio Comercial, específicamente de don Antonio Espaillá, me parece. Y pasó también cuando el mismo Estado vendió Mercasí, que era una empresa que no servía para el Estado, pero luego resultó ser una empresa exitosa en el sector privado. La palabra que iba a usar ahorita era que los empresarios dominicanos se canibalizan entre ellos. Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar quién se beneficia con que el señor Antonio Espaillá, fuera de la tragedia y de las responsabilidades que sabemos que hay, quién se beneficia con que el señor Antonio Espaillá caiga. Porque, por ejemplo, él cerró el restaurante Jalao, pero no cerró las emisoras, porque las emisoras van a ser la punta de lanza para él poder defenderse ante la embestida y misericordia de los empresarios y de los grupos de poder que están involucrados en la tragedia, que no van a querer dinero, sino que quieren justicia y que se respete, que se le explique al país qué pasó con sus familiares. Entonces, yo veo que la línea comunicacional, que eso me pareció, yo veo los antecedentes y digo, El Sol de la Mañana es producto de que Julio Martínez Pozo, Eury Cabral, José La Luz y un grupo, Melton Pinela, La Bazuca, Víctor Gómez Casanova, migraran de la Z, migraran al Sol de la Mañana, a RCC Media, donde se cuadraron con Antonio Espaillá, y Antonio Espaillá le dio todas las facilidades del lugar para que ellos se establecieran y se posicionaran. De hecho, al pasar el tiempo, El Sol de la Mañana fue y sigue siendo la emisora número 1 con los ratings más altos actualmente de la República Dominicana. De modo que cuando tú revisas los ratings, tú dices, El Sol de la Mañana está número 1 lejos. Después del Sol le sigue la Z. Después de la Z seguía El Rumbo de la Mañana, antes de ser desmantelado y que pasaran a formar parte del grupo Panorama. Entonces después de la Z era El Rumbo de la Mañana con esos jóvenes, y después entonces estaba Esto No Es Radio. Y entonces después de Esto No Es Radio estaba La Opción de la Mañana, que es el buque insignia de el señor Juan Ramón Gómez Díaz en temas noticieros y políticos que tienen que ver con esos temas. Entonces, lo más normal es que uno entienda que el principal medio que va a articular de una vez en contra sea El Sol de la Mañana, el gobierno de la mañana, precisamente porque por el desprendimiento que tuvo, perdió ser el líder de audiencia y quedó en segundo lugar mientras Álvaro Albelo estuvo vivo y Willy Rodríguez, que eran dos profesionales excelentes en la comunicación. Entonces, en este nuevo escenario, yo veo que el buque insignia para tratar de atacar y tumbar Radio Cadena Comercial, RCC Media, no es El Sol de la Mañana, sino es el señor Santiago Matías Alofoque. Entonces yo digo, ¿qué le ha hecho a Santiago Matías Antonio Espaillá? Entonces, cuando veo la parrilla de programas que tiene RCC Media tiene al boli
con el Mañanero, que Santiago Matías lo quería para su emisora, y al final el boli se fue para La Bacana. RCC Media tiene, cuando él tuvo el disgusto con Jessica Pereira, ella fue y formó un programa de radio en RCC Media. RCC Media tiene la UCA, la de Brea Frank. Entonces, todos los talentos que se desvincularon en algún momento determinado de Santiago Matías tuvieron cobijo ahí, pero eso no es una razón suficiente para que Santiago Matías asuma el buque insignia. Entonces, yo lo veo como la película El Padrino. Si esta fuera la película El Padrino, tú tienes que identificar el autor, el que va a cometer el asesinato, pero también tú tienes que identificar el autor intelectual. Si estamos sentados en la mesa aquí, yo diría que el autor, el que va a cometer el asesinato es Santiago Matías, pero el autor intelectual, que es Santiago Matías, vendría siendo los Tatalia. Y todavía no sabemos quién es Barcini. Barcini es la persona en esta fábula que se va a encargar, luego de que caiga RCC Media, si llega a caer, porque hasta ahora ellos van muy bien manejando el tema comunicacional, es la que va a tratar de hacerse con la mayor cantidad de las emisoras, como lo hizo el mismo Antonio Espaillá. Cuando quebró Baninter, el principal empresario que se quedó con todas las emisoras de radio de Baninter fue Antonio Espaillá. Entonces, eso es un proceso cíclico que se da, porque, como decía anteriormente, los empresarios de aquí se banalizan. Pero también tenemos que analizar, independientemente de todos estos roles que estamos viendo, porque estamos viendo a RCC Media creando su campaña estratégica para defenderse, independientemente de la culpabilidad o no que tenga el medio. Estamos viendo como figura principal atacando a Santiago Matías. Es que el medio no tiene culpa. Sí, pero es por el dueño, digo. Entonces estamos viendo la Z101 está atacando de manera directa, pero no tiene esa incidencia. Santiago Matías está atacando, tiene incidencia en la población, pero no tiene incidencia en los poderes fácticos que a la hora de que esa empresa caiga se la puedan facilitar. El único que yo le siento esa incidencia es al señor Juan Ramón Gómez Díaz, y Juan Ramón Gómez Díaz yo lo veo desde un punto de vista que él ha estado más o menos intermedio. Él puso cintillo para que se identificara la víctima, mandó un camión de Gatorade y de cosas mientras tuvo la tragedia, y el único que se pronunció en contra fue el periodista de la Opción de la Mañana, Johnny Vázquez, y después de ahí la narrativa de Telemicro ha sido perfil bajo. Entonces tenemos que identificar a quién van a mandar a tratar de tumbar a RCC Media, que por lo que se ve es Santiago Matías, aunque no tiene la fuerza, porque es lo que tiene una emisora y tuvo que asociarse con 15 gente para comprar una emisora. Estamos hablando que RCC Media son 50 emisoras de las 149 emisoras que nosotros tenemos FM, que solamente de RCC Media, por encima de RCC Media, nada más está Juan Ramón Gómez Díaz, que tiene 71 emisoras. Entonces, después tenemos el grupo Medrano, que tiene 20 emisoras, tenemos los grupos del Este, los Reinieri, el grupo que ese grupo familiar tiene como 12 emisoras, pero son en el sur, y tenemos el grupo López, que tiene 6 emisoras, Disco 106 y demás. Pero los ejes de poder que se van a mover aquí van en esa dirección. Los abogados que son una hiena tratando de pescar en el río revuelto y buscarse su dinero, no para las víctimas, sino para ellos. Tenemos los empresarios que quieren justicia, que quieren que se esclarezca el caso, que no están de acuerdo con dinero porque no lo necesitan. Tenemos la sociedad indignada y a Santiago Matías enchinchando a la sociedad, siguiendo metiendo odio en la sociedad para que la sociedad siga. O sea, que este tema se va a prolongar por un tiempo indeterminado. Matías habló, creo que fue ayer en una entrevista, y no está enchinchando. Santiago Matías está diciendo que esperen, que no digan las cosas como no son. Bueno, mira. Él no está enchinchando. No, según tú. Mira, pero yo hay una entrevista anda rodando por ahí. No, mi rey, porque tú tienes que ver el trasfondo a la gente. Estamos hablando que Félix Porte publicó las informaciones de a quién pertenece la empresa
Jet Club, que es a inversiones E&L, y publicó el RNC, y publicó que una sociedad societaria encabezada está Antonio Espaillá y 5 personas más. O sea, que si nos vamos a lo empresarial, no es de Antonio Espaillá solamente el Jet C. Entonces, cuando Félix Porte publica esto, pero la responsabilidad cae sobre el socio mayoritario. Exacto, pero cuando Félix Porte publica esto, ¿qué dice Santiago Matías de eso? Santiago Matías dice, no, que no importa que en los papeles no diga Antonio Espaillá, aquí todo el mundo sabe que el emisor es de Antonio Espaillá. Entonces hay una intención marcada de dañar, pero dañar ¿con qué fines? ¿Cómo se beneficia Santiago Matías de esto? Porque lo que están en las redes, ok, yo voy a poner un parámetro. El rey del streaming y de los views y de los likes es Santiago Matías. De los 10 programas que salen número 1 en streaming, 6 de los programas más importantes han salido de la plataforma de él. Eso igual, si nos vamos al plano de la radiodifusión, de las emisoras importantes, las 10 del país, 6 son de Antonio Espaillá. Entonces, lo que estoy haciendo el símil para que entendamos que hay intereses que ya no están enfocados en la tragedia. Hay intereses que están enfocados en cómo se van a beneficiar de la tragedia. Hay intereses que están específicos haciéndose masturbaciones mentales. Si Antonio Espaillá cae, cuando quiebran, ¿qué pasa con ese tipo de negocio? Pasan a la mano del Estado. Si tú tienes suficiente influencia en el Estado, pues tú puedes ser una persona beneficiada, aunque no tenga el poder económico, solamente las influencias. Gómez Díaz tenía para comprar Viva, pero se le pasaba la frecuencia a él porque él tenía las relaciones y la influencia. Gómez Díaz tenía en ese momento, que había una situación delicada, para adquirir Aster, el Telecentro y el Canal 27, pero era el empresario más confiable de los poderes fácticos en ese momento. Entonces se le pasó a él. Entonces, aquí hay un trasfondo de gente que se quiere hacer quieren desmembrar el RCC Media para ver qué pedazo de RCC Media le toca, o sencillamente, si lo vemos por enfoques, podemos ver que, por ejemplo, la Z101 tiene el enfoque que ellos eran número 1 antes y ahora está número 2. Una eventual caída de Antonio Espaillá lo coloca número 1. Luis, pero es que en tu análisis, o sea, tú te estás enfocando en quién pudiera adquirir el RCC Media, pero suponte tú que no lo adquiera nadie, que caiga. Obviamente alguien va a ocupar esa posición que ellos ocupan, y como tú dices, Espaillá es el segundo de mayor influencia. Él tiene el 50 de las emisoras, ¿no? 50 emisoras. 50, tiene el 23% del espectro de emisora dominicano. O sea, solo es superado por Ramón Gómez Díaz. Entonces, obviamente, alguien quiere ocupar esa posición. No es tan fácil sumar a Ramón Gómez Díaz, y menos cuando no ha tenido una tragedia. Entonces, pero es que no entiendo por qué, a menos que sea un instrumento mandado a dar golpe. Es posible. Santiago Matías para mí es un instrumento que lo están mandando para confrontar, porque es que no puede ser el autor intelectual de la desgracia de un grupo empresarial, porque no tiene los elementos que se necesitan. Es una sola emisora, y para esa emisora él tuvo que buscar 15 gente para comprarla. Entonces tú no me vas a decir eso. Tú te estás fijando en Santiago Matías, pero fíjate en otros medios, televisor también, o sea, canales de televisión también, porque no se trata nada más a nivel de emisora. O sea, no, porque el fuerte de él son las emisoras. Lo son, pero no importa, la comunicación y competencia en todos los canales, y más a este nivel que tú mismo lo has dicho. Santiago Matías es un líder, vamos a decirlo así, en los canales de streaming. Y si las emisoras caen por completo, que ya poca gente, digamos, que escuche emisoras. Eso no es posible. No es posible, pero en el hipotético es que las emisoras sobrevivieron al internet, se actualizaron a los nuevos medios de comunicación y de los streaming, y pasaron a ser más rentables que incluso la televisión dominicana, porque las emisoras no solamente tú la escuchas mientras vas en la radio, después en diferido tú puedes ver los contenidos audiovisualmente. Pero aún así todos se benefician, porque no es posible. O sea, si yo soy fiel digamos, al Sol de la Mañana, es un programa de radio, pero yo
ese programa pierde credibilidad y cae. Y vengo y me identifico con un canal de televisión, con un programa de televisión. ¿Qué voy a hacer? Voy a migrar a la televisión. O sea, todos se benefician, incluso hasta los periódicos digitales. Ahora, lo que yo entiendo particularmente, esta tragedia sucedió el día martes 8 y hoy estamos a 14. Sí, casi una semana. 6 días. 6 días. Y ese tipo de argumentaciones que están haciendo, según dice Luis, oye, hay que tener un corazón barato y bajo. Pero ese es el mundo empresarial. Pero cojo yo, sí, ese mundo empresarial que está atento a eso, a lo material, a coger poder, a coger fama. Oye, están vacíos espiritualmente. Eli, eso no sucede aquí, eso sucede en toda parte del mundo, en el plano político, pero lo que están trazando esa línea de que no va tampoco a fracasar esa empresa de Espaillat, no va a fracasar porque no es Espaillat solo dueño de eso, señores. Espaillat está delante del trono y detrás del trono hay otros poderes más fuertes que Espaillat. Yo estoy de acuerdo. Es posible, pero quienes lo están atacando, pero quienes lo están atacando eso no va a caer. Tienen poder también. Eso no va a caer. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, porque antes de la caída de Van Inter solamente era Antonio Espaillat. A partir de la caída de Van Inter, de la noche a la mañana, él se alza con todas las emisoras de Van Inter, se convierte en Don Antonio Espaillat. Si yo fuera un amigo cercano de Antonio Espaillat, ¿qué yo le dijera a él? Hermano, organice su plan estratégico, porque usted está en la disposición de asumir su responsabilidad y demás, pero la gente no está hablando de responsabilidad, la gente lo que quiere es sangre, la gente lo que quiere es pan y circo. Usted va donde Jenny Berenice y le dice, mire, vayamos a buscar a las 3 de la mañana y pongamos el caquito y el chaleco y sácame que me puse malo, y después 18 meses de prisión preventiva. A los 3 meses usted agarra y le varía la prisión preventiva porque ya se dieron cuenta, la Procuraduría se equivocó y se dieron cuenta que usted era un hombre que tiene bastante arraigo social, que no era necesario. Entonces le van a poner un grillete y prisión domiciliaria. Como la prisión de ese tipo de casos, según la ley, Félix Porte y todos los abogados que han hablado, son 2 años, usted va a durar 18 en su casa, tranquilo, con el grillete. Cuando le den la condena, que eso pasó ya, el mismo Leonel Almonte quebró en el 92 el banco. Y es lo mismo, quebrar un banco. No, espérate. Que es un genocidio involuntario. Aquí no se está hablando de genocidio, es otra cosa, Elías. Él quebró en el 92, Leonel Almonte, el Banco Universal. ¿Y cuándo fue condenado? Quebró, no, a él te voy a quedar blanquito, dijo Hipólito. Sí, eso no fue él. Hipólito se lo quebró. No, tú estás hablando de Ramón Báez Figueroa. Yo estoy hablando de Leonel Almonte, del Banco Universal de Rainter. Él quebró en el 92. ¿Y cuándo lo condenaron? En el 2009 lo condenaron a 2 años. Se recurrió la sentencia y en el 2010 lo condenaron a 15 años. Tuvo que pagar 100 millones de indemnización y 70 millones de los abogados. Y ya está enterrado. No. ¿Quién? ¿Leonel Almonte? No, escúchame. Leonel Almonte murió. Sí, pero yo sé, pero el proceso. Claro. En el 2013 le cambian la medida nueva vez, nada más duró 3 años, pero se le ponen un grillete y lo condenan a 15 años de prisión domiciliaria. Después de ahí para allá, más nunca se supo de Leonel Almonte, como más nunca se supo de Ramón Báez Figueroa hasta el otro día cuando quiso reclamar algunos de sus bienes. Los empresarios de aquí lo que buscan es la muerte tuya empresarial para adquirir tus empresas. Luego ya que tú perdiste esa hegemonía que tiene ahora mismo RCC Media, entonces ya tú puedes vivir tu vida normal. Y eso lo decía hasta este señor que cumple 10 años de aniversario de su muerte, el señor Eduardo Galeano, el escritor, decía, quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen, que yo creo que es la última parte en la que está nuestro querido Antonio Espaillat. Realmente es mucho lo que se está diciendo, hay muchas especulaciones, las autoridades apenas inician las investigaciones, pero vamos a ir a una breve pausa y en breve vamos a regresar con un experto que nos dará un poco de luz en términos legales de qué podría conllevar este caso.